Calurosa la noche, un poco cansado, ¿no? Estas horas son un poco cansados, pero ya es el último esfuerzo. Echémosle ganas, la otra semana ya no hay clases, solo el lunes, y nos vamos de Navidad. Echémosle ganas estas últimas horas y vamos a poder salir bien. Muy bien. Entonces les decía, el valor eficaz, deduciendo de esta integral, me sale que es igual a el valor de la amplitud dividido entre la raíz de 2. Es decir, si era una señal sinusoidal, ¿verdad? Que era de este tipo, dijimos que era una señal puramente alterna. Por lo tanto, obviamente que iba a tener esa componente en alterna. Por lo tanto, sí va a tener un valor eficaz. Y para este caso, el valor eficaz me dice que es igual al valor de la amplitud entre la raíz de 2. Anote eso, por favor, ¿sí? Porque lo tengo a la mano. ¿Sí? Entonces, lo mismo que pasó con el valor medio. No necesito saber cómo resolver integrales, no necesito resolver las integrales cada vez que quiera hacer un ejercicio, no. Ya vamos a manejar asimismo un formulario. Para el pulso cuadrado ya vamos a tener resuelto el valor eficaz o el valor RMS. Ya está resuelto, que es la amplitud entre la raíz de 2. O por ejemplo, el valor RMS de esta señal rectangular es igual a la amplitud. O de esta señal triangular, ¿sí? Ya está definida. Me dice que el valor RMS es igual a ¿qué? A la amplitud entre la raíz de 3. O esta señal diente de sierra, que tengo por aquí. También ya me vieron resolviendo la integral y me dice que es igual a la amplitud entre la raíz de 3. ¿Sí? O tengo acá el de media onda, es igual a la amplitud entre 2. O el de onda completa, que es igual a la amplitud entre la raíz de 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto, hágale un capture, cópielo por ahí, téngalo a la mano. Para resolver los ejercicios de esta parte, necesitamos conocer. ¿Sí? O el de acá de la senoide. Muy bien. Entonces, voy a explicar con un ejemplo práctico dónde es la aplicación de lo que es este valor medio y este valor eficaz. Entonces, nosotros en electrónica, sobre todo ya en electrónica de potencia, cuando ustedes vayan a ver el próximo semestre, van a analizar diferentes tipos de circuitos electrónicos que se encargan de convertir señales, o bien de corriente alterna a corriente alterna, o bien de corriente directa a corriente directa, o por ejemplo transformar señales de corriente alterna a corriente directa, o de corriente directa a corriente alterna. ¿Sí? Nosotros nos vamos a enfocar en ese tipo de conversores, en los que se convierte una señal de corriente alterna a una señal de corriente directa. Este tipo de conversores normalmente se conocen como rectificadores. Cuando yo transformo una señal de AC a DC, es decir, de corriente alterna a corriente directa, quiere decir que rectifiqué. En algunos autores electrónicos usted va a escuchar que dice rectifiqué una señal, ¿sí? O apliqué un rectificador, ¿sí? Entonces esa acción de cambiar de AC a DC lo vamos a conocer como un rectificador. ¿Por qué? Porque normalmente se realiza a través de la utilización de dispositivos electrónicos como son los diodos rectificadores. Y la aplicación más difundida que nosotros tenemos de un convertidor de corriente alterna a corriente directa, ¿cuál es? Y usted ocupó ahora en la práctica. ¿Cuál es ese circuito que convierte de corriente alterna a corriente directa? Relé, ingeniero. Relé. ¿Qué otros elementos utilizaron por ahí? La batería. 12 voltios. ¿Por qué?
O por ejemplo, una fuente, utilizaron una fuente de voltaje. Algunos utilizaron el cargador del celular, ¿verdad? El cargador. Muy bien. Entonces usted ese cargador, sí o no que lo conectó a su toma corriente que tiene 110 voltios, pero a la salida le dio 12 voltios de corriente directa. ¿Sí? Entonces, la principal aplicación de este tipo de conversores son las fuentes de voltaje. ¿Sí? Ya. Ya, muy bien. ¿Cómo básicamente se desarrolla una fuente de voltaje? Por ejemplo, yo tengo aquí mi toma corriente. Voy a disimular que esta es mi toma corriente. Tengo la fácil y tengo el neutro. Internamente dentro de ese cargador, claro que tiene dispositivos muy pequeñitos, pero normalmente lo que se necesita en primera instancia es un transformador. Es un transformador. Que usted por un lado, ¿sí?, conecta ese transformador a 110 voltios. Quiere decir que usted, la entrada de ese transformador es una señal sinusoidal que viene de su toma corriente y que tiene una amplitud de 110 voltios. Ahora, por el lado de acá, usted tiene el devanado del secundario del transformador. Recordemos que un transformador me permite reducir, aumentar o mantener una señal. En este caso, este tipo de fuentes de tensión normalmente utiliza un transformador reductor, de donde yo tengo 110 voltios de corriente directa, que tengo a la entrada. Normalmente a la salida en el secundario me van a dar 15 voltios de corriente alterna, ¿sí? Quiere decir que usted a la salida de este transformador va a tener la misma señal sinusoidal, pero ahora va a tener una amplitud de 15 voltios, ¿sí? Muy bien. Entonces, yo voy a conectar este transformador, lo voy a conectar a un rectificador. Lo voy a poner así porque todavía no vamos a ver rectificadores, va a ser el tema de la siguiente unidad. Los rectificadores se hacen con diodos, ¿sí? Entonces, a la salida de este rectificador, que es un circuito electrónico hecho con diodos, ¿yo qué tipo de señal voy a tener? ¿Sí? Voy a tener una señal, si yo hago un rectificador de onda completa, voy a tener una señal de este tipo, ¿sí? Y por ejemplo, yo le voy a conectar aquí una resistencia para poder medir cuál es la señal que me está generando, ¿sí? Entonces, a la salida de este rectificador, ya tengo una señal de este tipo, que si son diodos ideales, tengo de amplitud los mismos 15 voltios. Pero si se dan cuenta, ya anulé la parte negativa, ¿sí? Ahora, si ustedes buscan, por ejemplo, bibliografía electrónica de libros, un rectificador, la definición es la siguiente, dice. Un rectificador es un circuito electrónico que me permite agregar una componente de corriente directa en una señal. Así dice la definición en electrónica, que me permite agregar una componente en directa. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, pasé de tener dos señales puras en AC, que si yo vengo con un multímetro y mido en DC cualquier voltaje aquí, siempre me va a dar 0. Pero ahora, al pasar por ese rectificador, si yo voy con un multímetro y mido en DC, ya voy a tener una medida. Quiere decir que esta señal ya tiene
una componente en corriente directa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo de una fuente de voltaje es pasar de esos 110 voltios senoidales a una corriente completamente DC. Y para ello tiene que pasar a través de diferentes etapas, ¿sí? Entonces aquí ya estoy cumpliendo con mi objetivo, ya tengo componente en directa. Ahora, si yo a esta señal le conecto a un filtro a través de un capacitor, ¿cuáles son las señales que generan un capacitor? Pues las señales que generan un capacitor normalmente, esta señal que tengo aquí ya va a cruzar por el filtro. Entonces yo ahora voy a tener una señal así. ¿Saben cómo va el cargador? Es como que carga y descarga. Así más o menos hace la señal de un capacitor, ¿verdad? Es como que carga y descarga. ¿Sí? O lo voy a dibujar un poquito más. Algo así lo voy a dibujar. Bien, más extendido, ¿no? Entonces, a la salida de este capacitor ya tengo una señal como esta. Ah, esta sigue siendo una señal de corriente alterna, sí, porque está variando, pero va a tener igualmente componente en DC. Pero si ustedes se dan cuenta, si yo mido con el multímetro, aquí tengo, por ejemplo, 5 voltios de corriente directa, por ejemplo. Digamos, se me ocurre un ejemplo. Por el lado de acá, yo ya voy a tener, por ejemplo, 10 voltios de corriente directa. Es decir, voy teniendo más. Aquí tengo menos componente en directa y acá tengo más. ¿Por qué? Porque ya le estoy alisando esa señal. Ya ese churrito ya se está extendiendo. Y estoy llegando a mi objetivo. ¿Sí? Hasta que finalmente yo llego ¿a dónde? Llego a el regulador de tensión, por ejemplo, un 7805. Ya cuando he logrado acondicionar esa señal debidamente, ya le puedo meter al regulador y la salida del regulador ya va a ser así. Ya tengo aquí 5 voltios de corriente directa. Ahora, si yo me vengo con el multímetro y me paro en esto que dice 5 voltios de corriente directa y lo quiero medir en AC, ¿será que esa señal tiene componente en AC? ¿Qué dicen ustedes? En corriente alterna. Esa última señal que está dibujada ahí. Ya no, Inge, porque ya pierde una semifinal. Correcto, muy bien, Gonzalo. La primera es una pura señal en AC y la última es una pura señal DC. Aquí ya no hay componente en alterna, aquí ya no hay valor RMS, se murió, solo tengo DC. Mientras que estas señales intermedias que están aquí sí tienen valores en DC y asimismo también tienen valores en AC. No son puras alternas ni tampoco son puras en corriente directa. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la forma más práctica que yo podría explicarles qué es el valor medio y qué es el valor promedio. Diré, ¿y qué es el valor eficaz? ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, este tipo de análisis me permite conocer, por ejemplo, la potencia de consumo de algunos circuitos, la eficiencia de algunos circuitos. Matemáticamente hablando, me va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque hay algo que me olvidaba mencionarles. El valor eficaz, el valor RMS, también, aparte de todo lo que ya hemos dicho, son todos los valores medidos en AC. Es decir, que yo, ojo con esto, tengo mi toma corriente y cojo un multímetro porque quiero saber cuánto me está llegando a mi casa. Entonces yo cojo un multímetro y hago la medida. Pongo mis puntas amperimétricas,
pongo en AC y me pongo a medir. Y me sale, por ejemplo, que tengo una señal de, me sale aquí 100 voltios. Eso que yo medí con el multímetro es un promedio de toda la señal que está llegando a mi casa. Por lo tanto, todos los voltajes de medida que yo mida con mi multímetro son valores RMS. ¿Sí? Ojo con eso. Todos los valores que yo mido son valores RMS. Es decir, que yo cuando voy a medir al multímetro no es que estoy midiendo esta señal sinusoidal, estoy midiendo un promedio. El multímetro hace como un promedio y eso es lo que me da. ¿Sí? Entonces, si yo voy a mi casa, mido y me da 100 voltios, ¿cuánto será el valor medio? Diré, ¿cuánto será la amplitud de la señal que está llegando a mi casa si el valor RMS es 100 voltios? Pues entonces voy a despejar de esta fórmula que tengo aquí. Me dice que el valor medio es igual a la raíz de 2 por el valor eficaz. Es decir, la amplitud va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 2 por 100. ¿Cuánto me da esa amplitud? Raíz de 2 por 100, ¿cuánto es? Inge da 141,42. Ya estaba escribiendo mal aquí, perdón. 141.42 Sí. Quiere decir, muy bien, gracias. Quiere decir que si yo hago una medida, me llegan 100 voltios, pero la señal que está llegando a mi casa en realidad tiene una amplitud de 141,42 voltios. Esa es la amplitud de la señal que llega a mi casa. Yo estoy midiendo, por así decirlo, un promedio. Con mi multímetro solo mido un promedio. ¿Sí? No sé si está entendida esa parte. Sí, Inge. Es como, por ejemplo, Inge, también en el tema de la resistencia, ¿verdad? En el valor de colores da uno y midiéndole a veces arroja otro, ¿no? Exacto. Ya, todos los valores que usted mida son valores RMS. Y esos valores que dice un valor de medida y que me da otro, eso pasa porque todos los dispositivos electrónicos que tenemos no son ideales, ¿sí? Cuando yo digo ideal, si dices que tiene 110 ohmios, debería ser que tiene 110 ohmios. No, mentira. Puede tener una falla del más menos 10%, es decir, puede medir en realidad 120 ohmios o 100 ohmios. Siempre tienen esa variación porque no son perfectos. Ningún dispositivo electrónico es perfecto. Y si es perfecto, debe ser muy costoso y debe estar hecho de materiales como el oro, ¿sí? Para que sea mucho más perfecto, mucho más estable. ¿Sí? Entonces lo que nosotros manejamos por lo general tienen un rango de falla, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Sí, está claro. Muy bien. Vamos a quedar hasta aquí porque entiendo que es una clase un poquito cansada. El día de mañana revisamos así los talleres y si nos queda un poquito de tiempo ahí, hacemos unos ejercicios de este tema. Y si no alcanzamos a hacerlo el día viernes, o no, mejor hagamos esto. Mañana revisemos los ejercicios, sería lo mejor, y el día lunes les reviso el taller ya con más calma para que, porque el lunes tal vez las clases sean un poco erráticas. No. Mañana hay un curso de equidad de género, ni siquiera vaina, como a las 4 de la tarde. No, pero nosotros tenemos a la segunda hora. Ay. Si es que se alarga tenemos que ingresar a mañana y ya les voy a poner la publicación. Si es que nos toca entrar a esta parte de la equidad de género, que va a haber una charla, y si se nos alarga mucho la charla y nos toma las 2 horas,
y si ya nos sobra un poquitito, ahí ese espacio lo tomamos para simplemente revisar el taller, ¿sí? Pero si es que no nos dejan tranquilamente esa hora, mejor trabajémosla, o no sé qué opinan ustedes. Si quieren la dejamos el lunes, aunque el lunes creo que va a ser un poco errático, ¿no? El tiempo es como que ya es el último día de clases, a veces la gente, sí, no. Sí. No, está Yo bien propongo conmigo. eso, ¿no? ¿Qué ejercicio, don ingeniero?